Hola Capricornio, bienvenido, bienvenida. Deseo lo mejor para ti en este día, mi Capricornio. Recuerda que te quiero muchísimo, que te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones, Capricornio. Te invito a quedarte hasta el final porque hay mensajes de poder en este día de hoy, mi querido y mi querida Capricornio. Vamos a ver qué te dice inicialmente el arcángel Uriel. Te dice, querido, querida, en estos momentos estoy contigo por los aprendizajes en los que te encuentras. La educación y los estudios son muy importantes para ti en estos momentos. Te dicen que no te preocupes tanto por las demás prioridades de tu vida porque ellas llegarán a tu tiempo, pero que es momento de aprender, de capacitarte y de seguir adelante con tu vida. Vamos a utilizar en esta ocasión las cartas de la baraja española para preguntarle acerca de tu relación de tu pareja. Vamos a ver qué dicen las cartas acerca de qué siente por ti tu persona especial, qué espera y qué piensa de ti. También invitarte a que te suscribas, de esa manera me apoyas con todas las campanitas, que me dejes un like, que comentes y que me sigas en mis redes sociales. También lo que piensa de ti tu persona especial. Es alguien que no está siendo claro, sincero, sincera contigo en este momento. Los sentimientos de esa persona no son positivos para ti, mi querido y mi querida Capricornio. Ten mucho cuidado con ese personaje porque está queriendo hacerte, aparte de que muy seguramente te está haciendo infiel esa persona, está queriendo echarte a ti la culpa porque espera que seas tú quien, quien a quien sea descubierto en una traición. O sea, esa persona te está traicionando, pero quiere que seas tú la persona que sea descubierta o echarte la culpa a ti de esa traición, decir, bueno, yo te traicioné porque tú me arrojaste a los brazos de esa persona o cosas así. ¿Listo? Nadie empuja a nadie, todo el mundo toma sus propias decisiones. Que sean influenciados es otra cosa diferente, pero a la larga nadie va a obligar a otra persona a meterse a la cama, ¿listo? De otra persona, a serle infiel. Simplemente que se deja llevar por la pasión o por la carne o bueno, o por otras cosas diferentes. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Mira, a pesar de que te está engañando y toda esa cuestión y quiere que tú caigas en su trampa, piensa que eres una buena persona, que eres una persona trabajadora, pero que no tienes lo suficiente para esa persona. Tal vez no te ve tan próspera hasta este momento, pero dime tú, ¿quién te dice a ti que tú no seas de ese tipo de personas que tienes un negocio em, que tal vez estés fracasado o que tal vez no tengas empleo y llegue en determinado momento a tu vida algo, una idea brillante, una idea millonaria que te ayude a tener una prosperidad económica y a salir adelante en tu vida? Vamos a ver qué me desespera ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Me dicen que, mira, estas cartas me hablan acerca de ustedes queriendo solucionar esto. Es algo bastante extraño, diría yo, porque la persona con la cual tú estás en este momento, no, o sea, quisiera que se terminara la relación, pero echándote la culpa a ti. Pero los veo a ustedes trabajando en el futuro por la relación de ustedes, tratando de arreglar las cosas, tratando de, no sé si es que tú vayas a seguir con la ceguera que tienes hasta el momento, o no me creas o no le creas a la gente que te dice acerca de esta relación, pero aparentemente siguen ustedes con la relación. Sí, mira, con problemas, con dificultades, pero sí siguen, o sea, muchas peleas entre ustedes. Evalúate muy bien, mi querida Capricornio, si es realmente lo que quieres. Estar con una persona con la cual te estás discutiendo noche y día, tal vez por apegos emocionales, tal vez por una necesidad de compañía. Eso no es bueno para ti. Eh, Listo, no tengo necesidad de leerte las cartas, pero si tú fueras mi amigo, mi amiga, y me vinieras con ese problema en tu vida, yo te diría, no, mira, o sea, te va a doler, sí, vas a llorar, sí, pero es mejor que te alejes de esa persona porque realmente no te está valorando, te está simplemente utilizando.
Vamos a ver qué te aconseja tus guías espirituales. También te dicen que la paz, la tranquilidad es lo que tú necesitas en este momento y alejarte físicamente de esa persona. Aléjate de esa persona y verás que lejos de esa persona vas a encontrar la paz y la tranquilidad que tú tanto has estado anhelando. Vamos a ver ahora qué me les dicen a los solteritos y las solteritas en esta ocasión, mis queridos y mis queridas Capricornio. Para ti te dicen que hay tú tienes como un interés en alguien, pero esa persona diría yo que no está tan interesada en ti o hay alguien interesado en ti y tú la verdad no le ves no le pones muchas ganas a eso que tal vez esa persona te está queriendo proponer. Tú estás por otro lado diferente, tú estás por el lado del trabajo, de superarte, de cumplir sueños, proyectos, dices que tienes muchas cosas que no has cumplido, que no has completado hasta el momento y quisieras más bien dedicarte a eso, a tu vida personal, ¿sí? Y es lo mejor que puedes hacer en este instante. Mira, tal vez eso no le suene tanto a esa persona o hay alguien que te quiere empujar a tener una relación con alguien, pero tú tienes que hacer respetar el hecho de que si tú quieres estar solo, si quieres estar sola, bueno, ya es tu decisión y ya es tu vida, y las demás personas debemos respetar ese tipo de decisiones. Vamos a ver qué más te dicen tus guías espirituales el día de hoy, mis queridos y mis queridas Capricornio. Vamos a preguntarle acerca de tu salud. En esta ocasión hay alguien que ya no está con nosotros y te dice en este instante: disfruta de tu vida, de poder moverte, de poder realizar sueños, proyectos, de poder caminar, de poder realizar cosas. Te dicen que ya vas a tener el tiempo suficiente para poder descansar, como te digo, te dice que esa persona ya está en el más allá y que allá las cosas son diferentes, son distintas, no hay el dolor y no hay el sufrimiento que existe aquí, y que debes disfrutar cada día y cada instante que tienes tú como oportunidad de crecer, de avanzar, de estar con las personas que te quieren, de servir, de ser feliz también y de conseguir cada sueño y cada proyecto que tú tienes. Así que si estás en medio de algún tipo de depresión, busca ayuda profesional lo más rápido posible. Si sientes que tienes algún tipo de enfermedad física, te dice que vayas a un médico, que no tengas miedo, no tengas temor. Él o ella te van a estar bendiciendo, te van a estar apoyando y te van a estar guiando en esa sanación que tú requieres. Con respecto a tu economía, te dicen en este instante que vas a comenzar a cosechar eso que tú has sembrado desde hace algún tiempo, vas a comenzar a cosecharlo y que recuerdes cuando estés en la cima, cuando estés en lo alto, ganando dinero, ganando prestigio, que te acuerdes de las personas que estuvieron contigo en los momentos de tu mayor dificultad. Bueno, mis queridos y mis queridas Capricornio, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.